Bien, pues muchas gracias por estar conectado en estas exposiciones, en estas presentaciones de trabajos de investigación del seminario en Fuentes y Prácticas A del posgrado en música. A continuación vamos a escuchar a el siguiente ponente, que es Alfredo Bello, que nos va a hablar del órgano, una práctica, la práctica polifónica más antigua de la cual se tiene registro y bueno, pues sin más preámbulo le doy el uso de la palabra. Recuerden que al final va a haber espacio para preguntas. eh, y bueno, pues adelante. Sí. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Doctor, gracias por la presentación. Y bien, vamos a arrancar con este tema del órgano. En esta exposición planeo abordar las características principales. Hay mucho que decir del órgano, claro que sí. Sin embargo, creo que he dado las razones del tiempo. Somos varios ponentes aquí. Así que siento que lo más ideal va a ser dar las características principales de dos clases de órgano que vamos a tener en cómo evolucionó esta práctica. Y bueno, vamos. El significado de la palabra órgano se limitaba exclusivamente a la música vocal. Esto es muy importante esclarecerlo, ya que en el rito cristiano los instrumentos estaban prohibidos. Así que por esto es la tradición principalmente vocal en la que se va a desarrollar pues esta primera forma de polifonía. La fuente polifónica más antigua que se conserva, música en Kiriadis, que se da en el noreste de Francia en el año 860 de Cristo, se refiere a la polifonía con el nombre de órgano, denominación que se conservaría hasta el siglo XIII. Y bueno, esto hilándolo con las exposiciones que hicieron los compañeros el día de ayer, muy interesantes, por cierto, de Julio, de Henry, de Ilse y de Alex. Pues aquí quisiera hacer énfasis en esta parte de que las fuentes que ellos tenían eran muchas gracias a la iconografía. Nos damos una idea, una gran idea de cómo eran los instrumentos gracias a eso. Sin embargo, en esta área es mucho más difícil, ¿no? Porque primero se tuvo que concebir una forma en cómo expresar el sonido. ¿No? Igual, la forma en que se hace en este tratado, que es en donde se presenta por primera vez, ¿no? Esta forma de polifonía, que es la primera de la que se tiene registro, y eso es importante aclararlo, ¿no? Porque es la primera de la que podemos estar seguros que existe, pero llevaba quién sabe cuánto, ¿no? Existiendo, ya era una práctica que era común en el contexto de esa época, solamente que hasta ahí, hasta el siglo IX se tuvo un registro y pues ahí se parte, ¿no? Y bien, bueno, la notación que se usaba aquí es la notación daciana, que se conformaba por cuatro símbolos que se iban rotando. Según la rotación, pues iba significando la altura, ¿no? De los 18 sonidos con los que se trabajaban en ese momento. Bien, se desprenden los conceptos de voz originalis y voz principalis. Y es muy importante, van a ser las dos voces con las que se van a empezar a trabajar. La voz principalis se encargaba de un canto llano, por lo general ya compuesto, un canto firmus, y la voz originalis se replicaba una quinta o una cuarta por arriba. Entonces, así va a ser la dinámica en cómo nació el órgano. A mí me vuela la cabeza porque pienso que es este el punto en el que se rompe una escucha unilateral y empieza a escucharse en dimensiones. A mí me impacta mucho esto porque es el principio de cómo vamos a tener, de ahí se va a desarrollar cómo tenemos la música como la escuchamos hoy en día, ¿no? Principalmente pues fue un hito en la música occidental europea, ¿no? Que nosotros como músicos académicos nos atañe principalmente, estamos inundados de repertorio europeo occidental, ¿no? Mm. Entonces, pues es increíble esta parte.
Bien, órganum se refería a un sistema polifónico regido por alturas y consonancias. También es importante esclarecerlo. En un momento, órganum se refiere aquí al instrumento, ¿no? Para no dejarlo claro, para que no haya esa confusión. La polifonía sirvió como un medio para aumentar el esplendor y la solemnidad de los cultos eclesiásticos desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Y bien, pues fue un punto importantísimo, ¿no? Eh, Era como una analogía de cómo se adornaban los títulos de las obras, ¿no? De los libros, no sé si han visto. Pues la primera, ¿no? La letra capital, pues se le hacía un montón de ornamentaciones. Entonces me parece interesante, ¿no? Como si de ahí partió a que es decir, pues le vamos a hacer algo parecido a la música, ¿no? Vamos a ponerle algo para que suene más adornado, ¿no? Bien, el siguiente punto es comenzó como un acompañamiento no escrito del canto llano. Y bien, pues esto dio muchísimos problemas, ¿no? Porque no hay registros tan claros incluso de los que hay, no son tan claros de cómo se llevaban no son tan claros en el respecto a decir cómo se llevaban a la práctica. Entonces, aquí realmente se intuyen cosas, ¿no? No se puede asegurar tan firmemente sobre algo, simplemente como que hay ciertas, pues, sospechas, ¿no? De cómo se llevan las cosas a la práctica. Hasta finales del siglo IX no se encuentran descripciones del canto a voces que establezcan su nombre distintivo, órgano. Bien, consonancia. El concepto de consonancia armónica lo conocían al parecer San Agustín y Boecio. Esos fueron teóricos de la Alta Edad Media. Entre otros escritores de la Alta Edad Media, se intuye que puede referirse a algo más que al simple canto monofónico. Ubaldo, él también era un teórico y compositor, deja claro que el órgano implica notas diferentes que suenan simultáneamente. Y bueno, aquí una cita dentro de las palabras de Ubaldo, de cómo se concebía la consonancia en esta época. La consonancia es la mezcla acertada y armónica de dos notas, que existen solo si las dos notas producidas en fuentes diferentes se encuentran en un sonido conjunto, como sucede cuando la voz de un muchacho o la voz de un hombre cantan lo mismo, o en lo que llaman comúnmente órgano. Bien, el órgano primitivo, esa es la primera forma que va a aparecer de polifonía, de la que se tiene registro, y Em, bueno, aquí en el Tratado Anónimos Música Inquiriadis, Manual de Música, es la traducción, se describen dos maneras de cantar juntos, con el nombre de órgano. En el órgano primitivo, la melodía de canto llano está en la voz principal y la voz organalis está duplicada una quinta o cuarta por arriba de la voz principalis. A su vez, cada una de estas voces o ambas pueden duplicarse a la octava. Bien, vamos a escuchar unos ejemplos de cómo es esta textura. Patris Sempiterus es Filii, Patris Sempiterus es Filii, Patris Sempiterus es Filii. Bien, este es el órgano en paralelo totalmente, ¿no? Esa es la textura que se concibió en primera instancia. Y bueno, aquí está otra parte que me parece muy gráfica. Vamos a tener pues estas texturas. En esto último que dice este texto, que es la duplicación, ¿no? De la voz principal y la voz organalis. Pero va como por capas, entonces me parece súper didáctico. Vamos a escucharlo.
Bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Bien, debido a que con algunas melodías la voz que canta cuartas paralelas entonaría un tritono, se creó una regla que prohibía a la voz organar pasar más allá por debajo de sol o do. Este procedimiento condujo a una diferenciación de la parte organal del canto llano y promovió el uso de una mayor variedad de intervalos simultáneos. Bueno, en este punto va a empezar como lo dice el texto, a diferenciarse las voces cada vez más. Me parece interesante porque esto es como un tatarabuelo, ¿no? De las especies. Porque aquí, al una voz esperarse hasta que sea como lo suficientemente seguro, ¿no? De arrancarse para cantar con la otra voz y no provocar ahí el tritono que luían como la peste, que queda muy ad hoc en este contexto, ¿no? Este, pues empezó a mantenerse, ¿no? A concebirse esa idea de que una voz se mantiene mientras la otra elabora. Así que vamos a ver un ejemplo de este órgano oblicuo. Recordemos que oblicuo se refiere, ¿no? En el caso de contrapunto, en el que se queda una voz y la otra se mueve. Rex celi Domine, maris ultis soli, titalis icti, squale dique soli, Teo vives Pauli, modulis veneranda. Seio peas flagitat, falis liberare mai. Bien, el siguiente en describir e ilustrar el órgano fue Guido en su Micrologos. Lo novedoso que muestra en sus ejemplos es que en algunos, dos voces convergen al final de una frase desde una tercera hacia un unísono. Muchos ejemplos musicales del siglo XI muestran mayor independencia melódica y más equilibrio entre las dos voces. Los movimientos contrarios y oblicuos llegaron a ser característicamente habituales. En todos los órganos del siglo XI, los intervalos consonantes son el unísono, la octava, la cuarta y la quinta. Bueno, empezaron a salir muchos más intervalos porque la voz principal empezaba a quedarse, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, mientras la voz organalis empezaba a tener un poquito más de libertad. Sin embargo, los intervalos que salían, pues segundas, ¿no? Todo lo que no fuera cuartas, octavas, quintas, se concebían como, pues, intervalos no tan relevantes, ¿no? Aparte aparecían escasamente. Y bueno, estamos llegando al final de esta parte del contrapunto que es en paralelo. A mí me parece muy poderosa la textura, ¿no? Puse estos dos ejemplos al final de esta parte para mostrarlo. Vamos a escuchar este ejemplo. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc. Bien, y ahora hay una pieza, bueno, van a disculpar tantito en con unos anuncios. Creo que es el único que me sale anuncio. No, genial, no nos salió. Bueno, Debussy tiene una obra que se llama La Catedral Sumergida y su intro es con una textura parecida al órgano, tiene igual intervalos de quinta y de cuarta, moviéndose en paralelo. Y bueno, cabe destacar que pues esta práctica es 100%, ¿no? Del área eclesiástica, así que queda excelentemente bien, ¿no? Para referenciar a una catedral. Así que vamos a escuchar un poquito.
Me gustaría dejarlo más tiempo, pero por razones Hoc nunc et usque in saeculum. de espacio, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? A mí la textura del órgano me parece bien, bien bonita y poderosa. Y pues me vuela la cabeza, ¿no? Que fuera, esa es la primera forma en que se concibió distinta la forma de escuchar, ¿no? Y bien, bueno, aquí la voz organalis empezaba a tener un poco más de independencia y da lugar a este segundo órgano, que es el órgano florido o u órgano melismático, también se le conoce así. Y bien, esto dice, a comienzos del siglo XII aparece un nuevo tipo de órgano. Se conserva ejemplos de este en un manuscrito en la Catedral de Santiago de Compostela y otros tres en la abadía de Saint Martial de Limoges. Se piensa que todos procedían del ducado de Aquitana, por eso se denominaba música aquitana. Es importante también aclararlo porque luego aparece denominada así, ¿no? Y no sabemos por qué. La melodía original de canto llano, tocada o cantada, siempre se hallaba en la voz inferior. Bueno, aquí es muy importante, ¿no? Ver que ya están asumiendo tocada, o sea, ya estaban en esta época involucrándose a los instrumentos bueno, que no fueran de origen vocal. Siempre se halla en la voz inferior. Aunque cada nota se prolonga de modo que permita que la voz superior cante frases de longitud variada simultáneamente. La mayoría de los cantos en las voces inferiores y sus textos eran probablemente de nueva composición. Vamos a escuchar un poquito de esta textura. La voz inferior, debido a que sostenía o servía de apoyo de la melodía principal, fue llamada tenor, de latín tenere, sostener. Además, esta palabra se utilizó para designar la parte inferior de una composición polifónica hasta mediados del siglo XV. En los escritos teóricos, bueno, y esto es bien importante porque no sé si recuerdan, en clase también estuvimos viendo esta parte en la que al tenor pues se denominaba que era como la función de bajo, ¿no? Y pues bueno, todo proviene de que venía de esta tradición. En los escritos teóricos de principios del siglo XII se comenzaron a distinguir dos clases de polifonía. Uno en la cual la voz inferior sostiene notas largas, se denominó organum duplum o u organum purum. Cuando ambas partes se movían más o menos nota contra nota, el término que se aplicaba era discantus. El discantus era una combinación entre lo que vimos en la primera parte, entre el órgano paralelo, y tenía ciertas partes en la que la voz de arriba, la voz organalis, pues elaboraba más. Por regla general, las dos voces cantaban el mismo texto. Ocasionalmente, la voz inferior asumía el texto del canto llano original, mientras que la superior cantaba la melodía con el texto de un tropo. Cuando un organum purum se escribía, las dos voces escribían de las dos voces escribían una encima de la otra, casi como en una partitura. Bien, bueno, antes aquí mencionan que cuando se escribía, ¿no? Porque esto no se hacía regularmente, no, no era parte de la tradición. Todo era más de un carácter improvisatorio. Eh, Bueno, y aquí mencionan que se alineaban, ¿no? Casi como una partitura, bastante bien alineadas en sentido vertical y con líneas cortas verticales sobre el sistema de líneas horizontales para demarcar las frases. Hacia el siglo XII, el canto se tonaba con un ritmo libre o bien ligado al del texto. Este ejemplo me parece genial. Hacen la comparación muy bien entre una partitura y cómo se escribía en esta época.
Vamos al siguiente. Y bien, finalmente el órgano de Notre Dame, el sistema ideado por los compositores de los siglos XI y XII para la notación de ritmo se consideró adecuado para toda la música polifónica hasta bien entrado el siglo XIII. Se indicaban diferentes esquemas rítmicos gracias a ciertas combinaciones de notas sueltas y en especial de grupos de estas. Alrededor de 1250, estos esquemas se codificaron en los 6 modos rítmicos que por regla general se identificaron simplemente mediante un número. Y bueno, decidí dejar hasta acá la presentación. Creo que hila muy bien con lo que estuvimos viendo en las clases sobre estos modos rítmicos. Cabe destacar que en este proceso evolutivo que tuvo el órgano, pues no había un orden respecto al ritmo, ¿no? O sea, tampoco queda claro si era así, o sea, o si se guiaban. Lo más que se sabe es que se guiaban por el ritmo que ya tenía el canto llano, ¿no? En su forma monódica. Pero de ahí en fuera, pues no había algo establecido. Igual porque pues la notación musical no estaba tan evolucionada, ¿no? Como para establecer esta cuestión de ritmo hasta estos modos que el órgano de Notre Dame precisamente, ¿no? Pues empieza a desarrollar. Incluso quería abarcar un poco de la cuestión interpretativa y ya se mete muchísimo más en este tipo de órgano, porque son los que desarrollan de una manera más compleja el ritmo, pero creo que era ideal, mejor por cuestiones de tiempo, dejar una información pues más sólida, ¿no? En cómo fue evolucionando esta parte del órgano. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas porque ya estamos en tiempo. Muchas gracias, Alfredo. No sé si puedes quitar la presentación en pantalla. Claro. Vamos a activar nuestras cámaras. Bueno, pues la discusión del órgano, por supuesto, es muy relevante, particularmente para el que estudia la teoría musical. ¿Por qué es esto? Porque va ligado al desarrollo de varios conceptos teóricos importantes, ¿no? Por un lado, los modos, ¿no? Cómo los modos se enlazan con la cuestión de, pues, ejecutar los cantos. Por otro lado, la idea de darle una resonancia especial a la monodia a través de estos fenómenos que replican y aumentan su sonoridad como el órgano, ¿no? Y al mismo tiempo, de manera transversal y totalmente contextual, está la necesidad de crear un sistema rítmico, ¿no? Como los primeros sistemas eh, eh, pues rítmicos, los pies rítmicos que tenemos ahí. Es precisamente Sarah Fuller, una investigadora que en un artículo muy importante que se llama Organum, Discantos y Contrapuntos, ella propone que es precisamente esa la principal diferencia entre órgano, que es como la primera etapa de la música polifónica, y el discanto, cuando ya las voces tienen más libertad, pero la libertad Ujú. que te otorga los modos rítmicos, ¿no? Y por supuesto, contrapunto, pues bueno, ya es una teoría que está más desarrollada y aún así el contrapunto del cual nos podemos referir en esta época todavía dista mucho al contrapunto que habitualmente aprendemos en las escuelas, ¿no? Que sería el de Fuchs. Sí, Y el contrapunto de Fuchs, publicado en 1725, en realidad pues es otra cosa, es más bien como, es incluso anacrónico a su tiempo, ¿no? Es como ya un contrapunto sí. muy tardado, dando, este, digamos, como homenaje a una tradición antigua de contrapunto. Pero bueno, me parece muy interesante el tema. Aquí vamos a aceptar algunas preguntas de los que tengan tus compañeros. Adelante. ¿Ninguna? Bien, yo solamente les quería hacer un comentario. Estas prácticas, del órgano, por supuesto que se siguen realizando en ciertos nichos, ¿no? Como intérpretes, es interesante saber que hay personas, ahorita me viene a la mente Peter Schubert, eh, no estoy seguro si todavía trabaja o ya se jubiló de McGill University. Él tiene un grupo y van a poder ustedes por este nombre, Peter Schubert, o sea, Peter como Pedro y Schubert como pues como el compositor, ¿no? Lo pueden ustedes rastrear en artículos, en YouTube, y tiene un grupo de intérpretes que hacen prácticas de polifonía improvisada de esta manera. Es súper, Oh. súper interesante eh, para quien quiera seguir buscando esta información.
Sí, a mí me pareció súper interesante esa parte del video en la que se estaban preocupando porque o sea, quedan alineadas, ¿no? En el sentido de que ya empezaban a preocuparse por los ensambles. Realmente se preocupaban por esa acción de que no se vayan a perder, ¿no? Entonces que quedaran lo más verticalmente posible y que ahí se agarraran como pudieran, pero es súper primitiva esta forma, ¿no? De escribirlo y escucharlo, pues es bien bonito. Muy bien. Bueno, si no más preguntas, vamos a seguir con la próxima exposición. Entonces, en un momento arrancamos.